sábado 13 de abril del 2024, edición 1113 por la gracia de Dios. ¿Qué tal, Agustín, querido? ¿Cómo estás? Bien, Goyo, muy bien, y para nuestra calificada audiencia de todos los sábados, también los saludos cordiales y la invitación a que nos acompañe en la medida posible. Batecote, Unilo, ¿cómo está, hermano? Muy bien, por fin les veo otra vez a ustedes, Goyo y Agustín. La vez pasada iba a venir, me fui al IPS a las 8 de la mañana, me atendió a las 11:30. Grande suerte, llega. Pero tenés suerte que te atendió. Sí, me atendió. Me eché píldora y ayuda. Era más fácil comprar nomás. Claro. Y a Juan Manuel, nuestro ingeniero de sonidos en Iguimiñeco, muchísimas gracias por estar ahí siempre, porque él está presente no solamente para manipular la técnica, ¿ya? También nos ayuda y está siempre a nuestra disposición. Por eso, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, hoy la iglesia, entre otros, recuerda a San Martín, Papa, en el año 656. ¿Por qué leemos esto de la vida de los santos? ¿Por qué? Porque es un nombre. Sí. Es un nombre. Y el nombre tiene siempre un significado. Aunque ahora también hay gente que se llama Itaipú, ¿verdad? Sí. Y parece que la influencia de la televisión. Y los nombres antiguos parece que son anticuados. Martín primero, San Martín, Papa y Mártir. Exactamente. Bueno, y leemos esto porque así también nos manejamos un poco a las personas que llevan ese nombre. San Martín fue el último papa martirizado. Mira, San Martín. Sí, estamos hablando del año 656. Dice, son más de 40 los pontífices que han sufrido el martirio. Y parece que ¿cuántos son? Más de 40 los pontífices, los papas que han. Sí. ¿Y no era acaso que los papas eran respetados desde siempre? Por lo visto, no. No, los árabes, los musulmanes perseguían. Eran objeto justamente de venganza a toda la institución eclesial, matándole al Papa, que es la cabeza nada menos. No mataban solamente a los cristianos, sino a la cabeza misma de los cristianos. Fue elegido Papa en el año 649 y poco después convocó a un concilio o reunión de todos los obispos para condenar la herejía de los que decían que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino solamente voluntad divina. Monoteísta, entre paréntesis, se llamaban estos herejes. Discúlpame, si alguien me puede quitar de mi ignorancia, ¿cómo esta voluntad divina y voluntad humana? ¿Cómo separaban? Es decir, Dios divino se hizo humano, pero está separado del alma, del espíritu humano. Es una herejía de los arianos. Ellos no aceptan que en la persona de Cristo tuviesen las dos humanidades, divina y humana. Separan. Y no se puede separar. No se puede. Dios se hizo hombre para que el hombre vuelva a ser hijo de Dios. Con todas sus facultades. Con mi testigo de Jehová, pues ya pensáis. Ya. Aclarado. Como el emperador de Constantinopla, Constante II era el hereje monoteísta. Mandó a un jefe militar con un batallón a darle muerte al pontífice. Pero el que lo iba a asesinar quedó ciego en el momento en que lo iban a matar. Y el jefe se volvió sin hacer daño. Qué señal. Y pues mandó otro. Terrible, ¿eh? Luego envió Constante a otro jefe militar, aprovechando que el Papa estaba enfermo. Lo sacó secretamente de Roma y lo llevó prisionero
a Constantinopla. El viaje duró 4 meses y fue especialmente cruel y despiadado. Espera un poco. ¿Cómo pico va a durar 4 meses el viaje? Porque iban a Urubi. Y cayó Ari Urubi. Y le sacaron toda su ropa y se fue prácticamente desnudo. Gracias, y así es. No le daban los alimentos, mientras que eso que vos estás comentando. Y según dice él mismo en sus cartas, pasaron 47 días sin que le permitieran ni siquiera agua para bañarse la cara. Un verdadero martirio que él soportó con especial paciencia. En aquellos días dejó escritas otras palabras. Me martiriza el frío, sufro hambre y estoy enfermo, pero espero que por todos estos sufrimientos les concederá Dios a mis perseguidores, que después de mi muerte se arrepientan y se conviertan. Esto hoy no puede ser aceptado bajo ningún punto de vista. Masoquista. Masoquista, ¿entendés? ¿Y qué te va a decir el psicólogo? ¿Te va a enviar a un médico? Pero esto también nosotros podemos y debemos sentir, y seguramente lo sentimos luego, no en la misma proporción, ¿verdad? En tu casa, fuera de tu casa, con los amigos, con los primos, con los compadres, con los vecinos. Jajasete ningún va, esikola jasete, va ereikola ñande mombarete mantana, no podemos pero callarnos y soportar una injusticia. Tenemos que irnos a la guerra. Claro que estoy poniendo como una posibilidad, porque ustedes después me dirán, pero caramba, tenemos que hacernos respetar también. ¿Y cómo lidiamos con este asunto? A mí me pasa eso en la facultad. Y la mayor parte, la prudencia, la santa prudencia, me dice, escribinte, en Yemambe, en Yembotabú, porque ahí te viene el sueldo de nadie. Bueno, vos tenés un motivo económico, sí, existencial. Y agarro como misión, como apostolado, la enseñanza de mi alumno. Realmente, él nos explica, él tiene un motivo existencial muy cercano, que es la parte económica, ¿verdad? Sí. Pero este sacerdote, o sea, este papa, que sufría todo tipo de improperios, ¿verdad?, y dejaciones, él no tenía en cuenta nada, al contrario, ¿verdad? Yo creo que él tenía una vida, vamos a decir, una vivencia en una dimensión diferente. Yo creo que sus ejercicios espirituales, su esfuerzo realmente ha superado, vamos a decir, esa dimensión, ese entarimado humano. ¿Verdad? No deja de ser humano porque sufre en carne y por eso él siente. Pero podríamos decir que sublima. Sí, tiene una motivación superior. Tiene una motivación superior, exactamente. Por causa de Cristo. Sublimar es justamente, es salirse del estrado, vamos a decir, puramente material, carnal, y poder vivir, vamos a decir, otra dimensión. Por eso él ofrece todo ese sacrificio, ofrece incluso en beneficio, para que le beneficie a sus verdugos. Que a pesar de todo, cuando yo muera, dice que dijo él, que se conviertan estos verdugos míos, ¿verdad? Y cambien su estilo de vida, de pensar y de actuar. Para esto realmente uno tiene que, podríamos decir, mamar, por decirlo así, de otra dimensión. Hay que tenerle a Dios en nuestro día a día, en nuestra vivencia, en nuestro espíritu. Yo creo que esto requiere justamente el cultivo y la educación de la dimensión diferente, de la dimensión que tiene el hombre, que es la dimensión espiritual. Porque si solamente se queda en esa dimensión, podríamos decir, material, carnal, y del hombre, vamos a decir, solamente en esa dimensión, y dividir, podríamos decir, yo creo que no vamos a poder soportar. Upea Herrera Mo Agustín, les pido un poco que, y vos también, don Dilo, para gastar bien o para utilizar mejor el tiempo, hay demasiada gente, y eso escuchamos quienes tenemos la gracia o desgracia de estar con gente
muchas veces, y te dice gente inteligente, inclusive con nivel académico elevado. Nosotros, una vez que morimos, ya positivo Pama. Y yo no sé si esa gente cree lo que dice o cree realmente que es así. Ustedes que trabajan también con gente, ¿verdad? Con alumnos y lo que sea, y con gente, ¿cuál es la percepción que tenemos primero y después le pregunto a Agustín? Yo creo que algunos dicen nomás, fingen, porque es más fácil chulear, cambetear el más allá, la otra vida, que pensar seriamente sobre eso. Yo conozco grandes masones que no creen en la inmortalidad del alma, la otra vida, la vida eterna, pero esa es tu pavo, tu shaño, bueno. ¿Cuál es el mensaje? Sí. No, y parece que dice nomás para discutir, para contradecir, para crear más problemas. Yo sinceramente creo que muchas veces ni ellos son conscientes de eso que vos estás diciendo o creas más problemas. Ni ellos mismos no son conscientes de su situación. Y lo hacen, yo creo que a esos que dicen así, si se les sometiera a una prueba realmente difícil, en donde ponga en peligro, por ejemplo, su propia vida, o que sea una tortura así como sufre nuestro personaje de hoy, ¿verdad? Que es Papa, posiblemente cambie totalmente de parecer, ¿verdad? Porque muchos, para estar, vamos a decir, en la onda de los intelectuales y de los que niegan una serie de atribuciones o de sobrenaturales, para negar solamente eso, lo dicen. Pero sométanle a una situación apremiante y vas a ver que va a ser el primero en invocar a Dios. Invoca a Dios en su desesperación, cuando se siente realmente desesperado y cuando llega al límite de su capacidad, vamos a decir, de protegerse a sí mismo, y recurre justamente, está en lo profundo de él, quiere de alguna manera, simplemente con algunas conductas, algunas palabras, acallar aquello que está gritando a voces en su interior. Por eso quisiera preguntarle un poco y proponerles, porque a continuación viene esto que les voy a decir. Mucha gente dice, no voy a la iglesia porque los países son malos, o no, el país es malo. O sea, es que no es malo. Y bueno, esa expresión se escucha en gente ignorante, académicamente ignorante digo, y también en gente que tiene ciertos niveles académicos. Con más razón me parece. Los que tuvimos la oportunidad. Pero uno va a la iglesia por Cristo, no por el país. El país puede ser bueno o malo, cachafaca, no interesa. Bueno, su ordenación fue hecho por Cristo, fue electo y fue nombrado. Y por la Eucaristía. Bueno, pero ahí tenemos un problema otra vez. Yo entiendo que esas excusas, llamémosle baratas, son excusas justamente de gente que no está muy bien convencido realmente de su rol de cristiano. ¿Por qué él es cristiano? No está convencido. Y si su cristianismo y su adhesión realmente no es a Cristo, sino es a personas, y si realmente mi adhesión está solamente a un ser mortal como yo, que puede decepcionarme grandemente como es el sacerdote, entonces mi cristianismo es terriblemente raquítico. Sí. Y yo no es cristiano, para que sea cristiano, para que sea, tiene que cumplir los mandamientos, seguir los sacramentos, vivir en comunidad, ser iglesia. Mi adhesión no puede estar a la buena predisposición o al estado anímico o conducta de un sacerdote. No puede estar. Si mi cristianismo no es una convicción plena, vamos a decir, de que a Cristo yo voy a visitarle cuando voy al templo, y si no voy también, pero cuando me relaciono con alguna oración a Cristo,
Entonces yo creo que nuestra convicción no es la de un cristiano, es de cualquier otro, entonces fácilmente puede flaquear. Siendo práctico. Va viendo gente otro tu papá, está la sala tu papá. Es como cambiar de radio, también si no te gusta el radio del verbo, ¿y qué es? Otro. Hay muchos que lo hacen hoy en día y es muy común eso, Tonilo, ¿verdad? Yo veo las pasadas con frecuencia, suelo pasar frente a una de esas organizaciones con tinte, vamos a decir, cristiano, ¿verdad? En donde van y con gusto van a dar sus aportes económicos y muy significativo por eso, ¿verdad? Están florecientes cada día más y más, y son cristianos bautizados. Yo no sé qué realmente hacen esa gente, dónde tiene su cabeza. Y yo creo que justamente es porque malentienden o nunca entendieron en su dimensión exacta su compromiso y su bautismo realmente como cristiano. Así es. Nunca entendieron. Están ahí e incluso se vuelven a bautizar. Entonces yo le veo a esas personas realmente con un conocimiento totalmente raquítico de su estado espiritual como cristiano. Muy pobre, muy pobre. Raquítiquísimo. A mí me estorba más el Cristo, no es de la iglesia ni del país. No. Ese Cristo roto que me sale, que limpiaba mi coche, que ya no es ese robar, se me renega y te ya, güey, yo tengo no pago. Ay, yo, Cristo roto. Apengo y en el nombre de Dios Padre, Hijo y del Espíritu Santo, hoy será un sábado. Sábado de bendiciones para ti y tu familia. Buenos días a todos y para bien, que le diga que no es... Está bien, lindo mensaje. Sí. Programación mental. No sé nomás quién es. No importa. Bueno, gracias. Pero qué lindo. ¿Y gustó la pesa? Tengo la joya de la iglesia evangélica por un motivo. No va a poner en la cuña, va a poner y yeta, y sogüe, o debe pa, a peores como a tu vicio, ahí va a ser mejorar. Se va allá buscando una prosperidad económica. Y la asesora le orienta y le sale bien. Hasta ahí todo bien. Pero pedirle de cambiar más de religión o cambiar por causa de una estrategia nomás, no vale la pena. Cambiemos una de clumba, pero no es religión, porque ahí nos hace falta también una catequesis buena. Y la catequesis, ya dijimos muchas veces y no nos cansaremos de decir, la catequesis tiene que, o la educación total o integral, tiene que ser dado a la criatura en casa. Sí. En casa, porque antes de catequesis, en general, no me refiero a esta o aquella parroquia, en general, Ipeneri, diría Secundino, ¿no? Ipeneri. Y porque tampoco seguramente estamos bien preparados para hacer lo que santamente quisiéramos hacer allí. Y bueno, estamos criticando una situación o no a las personas, porque sin querer, queriendo, estamos haciendo una catequesis acá. Indudablemente que sí. Estamos haciendo una catequesis justamente un aprendizaje, ¿verdad? Una revisión, vamos a decir, exhaustiva y una crítica constructiva de cómo realmente debemos ser o cómo no tenemos que ser. Hay gente que dice, yo acepto la espiritualidad, pero no acepto ninguna religión. Falsa premisa. Si yo soy un ser humano, cuerpo, alma y todo, yo vivo en comunidad, vivo en una ciudad, en una aldea, en una iglesia, yo soy resultado también de esa cultura. Y dentro de esa cultura está la dimensión religiosa. No puedes ser espiritual sin ser religioso. A inventar cualquier religión. Me da Coca-Cola hasta muy como Dios. ¿Sabes que me hace acordar eso? Y siempre, y perdone que hay gente que no le gusta lo que digo siempre, porque él le mandó a Haití, la Secundino, no sé qué tiene contra él. Pero él dice, conoce la palabra, pero no conoce el significado de la palabra, cuando dice lo que dice. A pesar de que imagina, hay que ahí sea, pues ya parejo las cosas. Conoce las palabras, pero desconoce su significado. Significado y el alcance de las palabras. Quiere decir que él hay un deporte, pero no veo. Es un poco de estudio nomás de censo común, sociología. No, la sociología es el estudio del comportamiento humano de la persona en comunidad, en grupo, en sociedad.
ñande gente, ñande chamba esa teléfono. La teléfono llevé esa le va. No, pero mira, todo al revés, sale todas las al revés. Increíble. Bueno, perdonen que hagamos este comentario antes, pero me parece que es pertinente. Porque no estamos huyendo de la realidad, sino estamos inclusive atacándonos a nosotros mismos, porque ñandego lo pisante oía de ahí, pues, esta BBC. Bueno, quería, ¿tenés algo? No, ya he visto que vos estabas abriendo esa página, ¿verdad? No, continuando, vamos a decir, esta es nuestra reflexión. ¿Por qué muchas veces uno va a la iglesia? ¿O por qué uno se va a la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué no va? Porque muchas veces no voy a la iglesia, dice, y un justificativo generalizado y común de nuestros pseudos cristianos son porque el país tiene que encontrar alguna culpa. No encuentra, él no busca una culpa en sí mismo, en él, la causa del una porqué, excusa, sino busca una excusa, y generalmente en esto se repite un poquitito otra vez lo del primer pecado en compañía cuando estaba Adán y Eva, cuando le tentó, pero yo, en fin, yo no hice, a mí me tentó fulano. Siempre estamos echando la culpa a otro y no asumimos, y así también somos los cristianos nosotros hoy. Buscamos la causa del por qué somos infieles a nuestro compromiso cristiano, por ejemplo, en no ir a la misa, o en objetar, por ejemplo, tales o cuales sacerdotes o tales o cuales conferencias, porque justamente no somos capaces de reconocer nuestras falencias. Y ahí está el mal. Dice, porque hay sacerdotes malos. ¿Vos por qué no te vale? Porque hay sacerdotes o si no hay peor veces. ¿Para qué se casa entonces si hay tantos casados malos? Sí. Bueno, entonces hay permanentemente una contraposición, una controversia entre lo que yo creo y quiero. Mira, en lo que yo creo y quiero muchas veces, y lo que hago. Pero permanentemente hay una controversia. Tal vez porque no hayamos entendido bien y no hayamos encarnado, ¿verdad? Bien, pero realmente los compromisos que hemos asumido en el bautismo, y que después se nos refuerza en diferentes y sucesivas conferencias o encuentros, vamos a decir, en nuestra iglesia. Y acá dice el artículo, dice, no voy a la iglesia porque hay sacerdotes malos. Va ahí, peor veces, uy. Quien sale, dice, de la iglesia por causa de la gente es porque nunca entró a la iglesia, por causa de Cristo. Sí, no es cristiano, no es de Cristo. Es no cualquier otra cosa menos un cristiano. No es cristificado, dice San Pablo. No, era cristiano verdadero. Sí, cuente. Sí. Si yo realmente voy a la iglesia por tal o cual país o por su conducta, entonces muy pronto va a estar en declive, vamos a decir, mi postura como cristiano, porque él puede mudarse de mi parroquia, puede morir hoy, ¿verdad? Mañana, o puede ser malo como muchos lo justifican. Yo no voy más porque el país fulano que está ahí es malo, ¿verdad? No me agrada. Bueno, sí. Entonces, la verdad es que ayuda mucho las cualidades y los carismas de los sacerdotes, pero no debe ser el objetivo principal. Cuando me fui a Santa Ana en el Bañado, el país anterior del mexicano viejito tenía de 6 a 10 personas en su misa. Y ahí llegué yo, hablé en castellano, guaraní, muquetán de escuela, para todos los grupos juveniles. En la primera semana ya había 100 y en un mes ya había 1000. Pero es un carisma personal aparte, diferente, no tiene nada que ver con Cristo ni con la iglesia. Lindo y agradable es cuando muchas veces, porque nosotros no podemos negar eso, nuestra dimensión humana. Queremos escuchar palabras, mensajes agradables, edificantes, constructivas, y una forma también de decirlo. Ese, como decís vos, es un carisma
de cada sacerdote o de cada persona. Ojalá todos pudiésemos tener, ¿verdad? Pero no todos lo tenemos muchas veces, ¿verdad? Y eso es parte justamente de la evangelización también. Y para eso se estudia, y los sacerdotes estudian esto, ¿verdad? Relaciones humanas, estudia oratoria, en fin, y una serie de otros recursos, de herramientas que hay que tener en cuenta en su tarea de evangelizador. El país más tabú que hay acá en Ciudad del Este. Estudió filosofía por lo menos 4 o 5 años, estudió teología 4 o 5 años, estudió psicología, sociología, antropología y su experiencia. Hay que ser un poco humilde y decir, preguntarle algo. Perdón. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Pero ¿cómo voy a estar mal si vos estás bien? Siempre tan gentil este hombre de Dios. Habla Chaín, qué gusto. Igualmente, no estoy al aire, ¿verdad? Sí, estás al aire. Ay. ¿Te vas a ir preso? ¿Te vas a ir preso? Entonces sí me decís que de cortar. Te estamos escuchando, está acá. Bueno, a ti ya te saludé y... Está Teonilo y está Agustín. Agustín, ¿y quién más? Agustín Solís y Teonilo Benítez, el profesor Teonilo. Bueno, Agustín, un abrazo. Hola, ¿cómo estás, Agustín? Gracias, mi querido. Saludarte. Estoy bien y al escucharte estoy mejor todavía. Qué maravilla, eso me da mucha alegría. Y al caballero que está ahí, también mi respeto, mi saludo. Gracias. Y por supuesto a tu audiencia, ¿verdad? Gracias por ellos. Que te llamaba porque quería contarles una anécdota de 2 minutos y medio, si me permitís. Por supuesto, Chain. Ellos cada vez se va con la urega su pia peño cuen. Anina, se cate y con caña con el direcovi. Allí pone tiene una mitad ahí. Bueno, es estuve el otro día. Yo pues soy el atrevido escribidor, ¿verdad? Que a veces se me antoja escribir también. Como estaba en un país libre y se permite cualquier tipo de atrevimiento, entonces yo a veces me atrevo a escribir. Y mirando lo escrito por otras personas para tratar de imitarlo, de aprender de ellos, leí una anécdota que quiero compartir con ustedes sobre la amistad. Adelante. Había 2 amigos que por las cosas de la vida se distanciaron y uno de ellos quedó ciego, dejó de ver. Pasó el tiempo y se enteró que su amigo tuvo un accidente y se golpeó los ojos y estaba internado. Entonces le dice a su hijo, llévame al hospital que quiero ir a saludar a mi amigo. Y lo llevó y ahí se enteró que había tenido un golpe en la cabeza y que momentáneamente también había perdido la visión. Y que estaba muy triste porque tenía miedo de quedarse ciego, etcétera, etcétera, todo lo que trae cuando uno tiene así una enfermedad grave. Entonces le dice a su hijo, déjame acá y venía a buscarme eso a las 8 de la noche, por ahí venía a buscarme, yo le voy a hacer compañía a mi amigo porque veo que está solo. Se quedó, y ahí hablando, tratando de animarle al amigo, y le dice, mira, yo voy a venir todos los días a visitarte, todos los días. Y el tercer día que se fue a visitarle, le dice, mira, alegrate, mira, está lindo el día, hay un lindo sol acá por la ventana, se ve, mira, un paisaje, hay un parque, hay niños corriendo, se nota que hay pájaros, palomas que bajan a comer, el sol está radiante, el cielo está azul, qué lindo que está el día, le dice. Y muy pronto vas a volver a mirar, a ver, y te vas a dar cuenta de que lo bonito que es la vida y lo bonito que es ver. Y así cada día le iba relatando las cosas. Y un día este amigo que era ciego estaba sentado al lado de él, el otro amigo se quedó dormido y al amigo ciego permanente le dio un infarto y falleció. Cuando vinieron los paramédicos, los médicos, le encontraron al occiso ahí sentado y ya no
no podían hacer nada. Lo que sí hubieron los funerales, bla, bla, bla. El amigo que había tenido el accidente había quedado ciego, se recuperó, empezó a ver, y cuando le sacaron la venda, lo primero que dijo, acérquenme a la ventana. Y le dice la enfermera, ¿a cuál ventana? Y a esa ventana que está ahí, corran la cortina y yo quiero acercarme a ver esa ventana porque quiero ver lo que mi amigo me describía siempre con tanta alegría y tan hermoso que era. Y le dice la enfermera, señor, aquí no hay ninguna ventana. Esto es una sala de hospital, tiene una puerta pero no tiene ventana. Moraleja, cuando uno es amigo, hasta está permitido mentir en ciertas cosas para animar al otro amigo. Una linda esa moraleja. Qué linda moraleja. Bueno, o sea que... Es la mentira piadosa, mentirita. Qué bien, ¿verdad? ¿Cómo estás, Chaim? ¿Bien? ¿Dentro de todo? Mira, ese amigo me dice, sabiendo que voy a parafrasear lo tuyo. Verme programa griego si te ama. Hayajá, te falta Hayajá. Hayajá, ese es nada. Hayajá, que primero ella, la ya putante, oigo la ayuda, y ya griego, ve, catuye, ve. Parlare italianici, piano piano se va lontano, caro. Sí. Oh, chila. Y el camino se hace al andar. Qué gusto. Eco, amigo. Qué gusto, Chain, escucharte. Y bueno, saber que, como decía el padre de Barrio Obrero, seguimos vivos todavía. Hayajá, ese ñina. Ya vete pues nada. Así es. Como dice una amiga, estoy comprando curita, dice. ¿Y para qué quieren 1000 curitas? Y para que se pongan por la herida esos que sufren porque me ven que estoy bien. Yain, gracias Yain por tu participación. Yain realmente es una persona realmente de expresiones así muy festiva, muy alegre, y lo triste incluso lo vuelca alegre él de muchas maneras. Y yo hace rato que nos conocimos con Efraín en un tiempo mejor tal vez, y ahora recientemente hemos intensificado más nuestra amistad, nuestra relación, como en este caso, por ejemplo, también. Gracias, Efraín. Chaim, gracias. Gracias a ustedes, que tengan un bendecido fin de semana. Ñande Yara y su tanta de año y por ahí jugue. Hasta Opecheite, Sanguirú. Amén, amén, amén. Gracias por llamar. Dale, hasta luego. Siempre. Chao, chao. Yo le pregunté a un cacique, ¿qué tal, cómo anda cacique? Hay cocos, dice. Hay con H, hay coco, no, Jani, hay cobeco, hay coco. Y hay cobe y ellos más llaman. Bueno, y así le conocemos a Chain hace tiempo, ¿verdad? Hace tiempo ya. Y está pasando por situaciones difíciles también, pero no trasluce en su... Eso es lo que yo quería justamente señalarle. A pesar de las vicisitudes que le presenta la vida por diversos motivos, con motivo o sin motivo, él siempre mantiene un espíritu en alto, siempre entusiasta, y nunca se da por abatido, y porque eso sería la muerte en vida. Y él, a pesar de todo, ¿verdad?, sabe lidiar y tiene una coraza de acero realmente, y una espada con la cual se defiende bien en la vida. Y un lindo testimonio, porque así cuando uno le escucha a alguien, difícil va a ser imaginar que no está pasando bien, ¿verdad? Sí. Porque eso, él no transmite eso. Y bueno, perfecto. Entonces, gracias de noche y continuamos, ¿verdad? Y sí, aquí el artículo que queremos compartir es justamente que yo no voy a la iglesia porque hay sacerdotes malos, ¿verdad? Y esto es un poquitito, consideramos que, como se dice en guaraní, muchas veces queremos echar la culpa a otros. Ya Moisés la ñande haya capojí, otro acá ari, y libras a guañandé de las consecuencias del peso. Y eso no es correcto,
y simplemente nos muestra de que no estamos bien convencidos de lo que estamos haciendo o de lo que somos. Y así dice el artículo, ¿verdad? El que realmente se va a otra iglesia, está en otra iglesia o pone algún motivo, alguna excusa para no irse, como en este caso, porque el sacerdote es malo, porque todos los cristianos que se van son chismosos, como siempre lo suelo decir, eso es señal de que él realmente no asumió o no se comprometió con la iglesia de Cristo, ni con Cristo, sino con cualquier otra cosa u otra persona. Dice acá un diálogo así muy de socio. Yo no voy a la iglesia porque hay sacerdote o paí malo. Te digo porque vos no sos demasiado santulario. ¿De dónde es santulario hoy? Bueno, un tercero que escuchaba el comentario intervino diciendo, es verdad, pero yo sé que no todos los son iguales y que no se le debe generalizar. Bueno, esa también es una gran realidad, ¿verdad? Y agregó, pero no todos somos así, no todos son iguales, no hay que generalizar, y siguió su inesperado discurso. Te cuento lo que dice el padre Jorge Lorin. Jorge Lorin, ¿quién es? Es un sacerdote español, un conferencista de alto quilate, que justamente frecuentemente va a los Estados Unidos, a diferentes otros países, a dar magistrales conferencias justamente de crecimiento humano. Y así como nosotros también nos esforzamos acá por hacerlo, pero no le pisamos ni los talones, justamente de los problemas generalizados hoy en día en la relación de pareja, por ejemplo, del matrimonio, y muchos otros temas que abordan. Dice acá el padre Lorin, y entre comillas está todo esto, el que haya a malos sacerdotes, paicuera, no quita que haya muchos curas buenos y algunos hasta santos, dice él. Es lamentable que algunos no vivan lo que prometieron a Jesucristo, ¿cierto? Porque al ordenarse sacerdote, él hizo una serie de compromisos de fidelidad justamente a la amistad con Jesucristo. Pero esto es inevitable dada la miseria humana. Nuestra miseria humana es lo que nos hace justamente infieles. Cristo no es infiel con nosotros ni con nadie, pero nosotros somos infieles con Él justamente por nuestra miseria, por nuestras limitaciones humanas. Se dice, si entre los 12 apóstoles hubo un Judas, entre 400 millones o más de habitantes en el mundo entero, que somos hoy, ¿cuántos Judas hay? Lo lamentable es que los cristianos masoquistas, aquel que sufre, o sea que siente felicidad en su propio martirio, en su propio dolor, o causando dolor a otros también, se fijan mucho en malos ejemplos de algunos sacerdotes e ignoran los buenos ejemplos de otros muchísimos sacerdotes. Lo cierto es que una mancha de tinta se ve más en una camisa blanca que en la de un mecánico. Qué linda comparación esta, sí. Una tinta o en un papel blanco, en una camisa blanca limpia, se ve, te veo, hija, pesejina. En un hombre mundano, calavérico, en el sentido de que con calavera, como decimos nosotros, de una conducta desparramada, y una mancha más al tigre ya no le hace más nada. Pero cuando alguien de conducta límpida e intachable comete un error, se le atribuye un error, ahí está la comparación de la tinta, ¿verdad?, en la camisa blanca, que se nota mucho. Sin embargo, en la de un mecánico no se nota porque es el que apaga y ya. Cuando un sacerdote da mal ejemplo, lo que debemos hacer es practicarle la corrección fraterna. ¿Quién de nosotros eso hace?
muy difícilmente, y también infelizmente en su dimensión y miseria humana, muchos sacerdotes no aceptan también, se niegan a aceptar, resisten a aceptar, y muy fácilmente se dice él y asume una actitud, pero ¿qué puede decirme a mí este? Fácilmente yo ya he tenido pruebas, y antes de aceptar, más bien comienza a defenderse atacando al que quiere de alguna manera dialogar o hacerle alguna corrección fraterna. Te oigo. Y orar por él. Entonces nosotros tenemos que hacer una corrección fraterna y orar por él para que cambie, como muchos hacen por nosotros los pecadores. Entonces que ya cambia, ya mejora. Pero ¿qué queda? Pero que quede claro, la fe no deja de ser verdadera, aunque haya malos sacerdotes, ¿sí? La iglesia no es mala porque hay malos sacerdotes, no. Ni su mensaje ha disminuido en su fortaleza y en su mensaje. Lo mismo que la medicina no deja de ser buena porque hay médicos toxicómanos, y que la policía, la justicia y la política sean malas por abundancia de médicos, policías, jueces y políticos corruptos. No por eso es mala la política, no por eso la religión católica es mala, ni porque hay muchos seguidores, entre comillas, que sean malos. En el mundo hay sacerdotes pederastras. Estos son una minoría muy lamentable. Pederastra es aquel que prostituye a niños, a pequeños, porque pues no debía haber ni un pederastra, tenía que haber habido realmente, en más todavía entre los sacerdotes. Pero no es lo que enfatizan los medios de comunicación. Y esto lo podemos encontrar en una publicación del 16 de marzo de 2005. Dice la noticia de la detención de 500 implicados en una red de pederastía. Era una publicación de 500 sacerdotes que se han dedicado durante su ejercicio, ¿verdad?, y su función de sacerdote, de pastor en alguna iglesia, prostituían a niños y niñas, a especificar. La iglesia debe acabar con los sacerdotes pederastras, ¿sí? Más que nunca yo creo que la iglesia hoy en día está combatiendo seriamente con este sacerdote, con nuestro Papa Francisco. No tiene pelos en la lengua ni límites para condenar y mandarlos a la cárcel. Creo que hay, no sé, Teonilo puede confirmarnos tal vez, hay una cárcel, el Vaticano tiene una cárcel para sacerdotes, ¿verdad? Para todos los que están implicados en este tipo de crímenes. No sé, pero generalmente ellos expulsan nomás, sacan del trabajo eclesial. Del ejercicio ministerial. Bueno, antes dice, con un sentido maternal de la iglesia, los amonestaba anteriormente y cambiaba de sitio a los sacerdotes, como hacen también la institución policial. O mondá y sinvergüenza en el petín policial, o mondó, la iglesia un poquitito de eso también hizo, y en ese sentido fue acusada realmente de cómplice, ¿verdad?, de tolerar demasiado y no castigar, no condenar. Ahora están, vamos a decir, quitando de sus oficios del ministerio a sacerdotes que se comportan así. No los cambia solamente de un lugar a otra parroquia, sino los desautoriza, los descalifica y no puede más, o sea, no dejan de ser sacerdotes, porque ese es un sacramento que nadie va a poder quitarlo, pero sí los quitan de ejercer, vamos a decir, su ministerio sacerdotal. Pero no, dice, no se corregían, pero hoy la norma con los sacerdotes pederastas es tolerancia cero, dice el Vaticano. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano.
Si no te escucha, toma 2 o 3 personas para que la cosa se resuelva entre la palabra de 2 o 3 testigos. Y esto lo dice el mismo Jesucristo, nos recomienda, y eso nos llega hasta acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Así no seremos parte del pecado por omisión. Taupesa dice el artículo. De manera que entonces ahí está el consejo bíblico. Si tenemos a algún hermano, puede ser sacerdote o no, sea quien fuese, entonces recurramos a él y en forma personal, calladito, digámosle de sus faltas y invitémosle a cambiar y a rezar por él. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio.